Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de Química Orgánica, sección única vespertina del día 16 de octubre del 2023. Esperando que estén bien sus familias y ustedes. Y pues vamos a continuar donde nos quedamos, ¿verdad? Ya les mandé de dónde va a entrar el examen corto. Se va a hacer el día jueves. Digo que el viernes hay asueto, entonces el viernes a las 8 lo vamos a hacer, el jueves a las 8 lo vamos a hacer ahora, jóvenes. Ahí toman nota, ¿verdad? Para que no tengan problemas. Bueno, entonces vamos a continuar. Lo último que estábamos viendo es determinar la acidez de los compuestos, viendo el efecto inductivo de resonancia, ya sea en aromáticos o en cadena abierta, alifática. Entonces, pues hasta ahí va a ser evaluado en el examen del día jueves. Bueno, entonces vamos a continuar con el segundo centro de reacción, que es la adición al carbonilo. Y entonces vamos a ver la reacción de oxidorreducción. Vamos a ver que, acuérdense ustedes que cuando hacemos una reacción de oxidorreducción, pues lo que podemos agregar son oxígenos o agregar hidrógenos con carga negativa que se llaman hidruros. ¿Ok? Bueno, entonces, ojo con eso. Entonces ahorita aquí como vamos a hacer una reducción, ¿verdad? Entonces lo que vamos a agregar son hidruros, ¿ya? O sea que vamos a agregar hidrógenos con carga negativa, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, los que vamos a ver van a ser generadores de hidruros, o sea que me generan esos hidrógenos con carga negativa. Bueno, ya los hemos visto, ¿verdad? Hemos visto el tetrahidruro litio de aluminio, hemos visto el borano o diborano, que son los más utilizados, ¿verdad? Sabemos que el tetrahidruro litio de aluminio es un agente reductor fuerte. El borano también es fuerte, pero es un poco menos que el tetrahidruro litio de aluminio. Y también hemos visto el borohidruro de sodio, que es un agente reductor débil, ¿ok? Entonces, las condiciones de reacción de estos dos siempre va a ser en dos etapas, ¿verdad? Una etapa anhidra, que es la primera parte donde ataca el generador de hidruros, y luego una segunda etapa en la cual hidrolizamos para generar el alcohol. Entonces, una cosa importante aquí y fundamental es de que siempre nosotros vamos a estar generando alcoholes primarios, ¿ok? Entonces eso lo tenemos que apuntar ahí en nuestras copias. Jesús Milian, ¿y qué será Jesús Milian usted? Bueno. A ver, Jesús Milian, ¿quién es Jesús Milian, joven? A ver, Jesús. Bueno, entonces vamos a ver las adiciones al carbonil. Vamos a ver la reducción de óxido-reducción. La reducción se va a producir alcoholes, ¿verdad? ¿Qué vamos a utilizar? Agentes y generador de hidrógeno, el tetrahidruro de aluminio, el borano, o también se conoce como diborano. Bueno, entonces acá tenemos la reacción. Se dan cuenta que tengo un ácido carboxílico. Primer paso, tetrahidruro litio de aluminio en tetrahidrofurano anhidro, luego hidrólisis y obtengo el alcohol. Alcohol primario, jóvenes. Únicamente alcohol primario puedo obtener a partir de ácidos carboxílicos. Luego acá también tengo otro ácido carboxílico, le agrego borano, THF anhidro, después lo hidrolizo en medio ácido y obtengo el alcohol primario. Ojo. Entonces fíjense pues, para que vayan ya utilizando los conceptos. El
el ácido carboxílico es el compuesto más oxidado y el alcohol sería un compuesto menos oxidado, o sea, sería un compuesto más reducido. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la tercer centro de reacción, que son eliminaciones o sustituciones de hidrógeno alfa. Solo vamos a ver una reacción. Y la reacción se llama Hellborn-Zelinsky. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a sustituir el hidrógeno alfa por un halógeno. Entonces, los reactivos es fósforo más halógeno. Vamos a obtener el trihalógeno fósforo. Luego vamos a agregarle el ácido carboxílico. Se dan cuenta que primero se forma el cloruro de ácido. Bueno, luego, como tenemos halógeno en el medio, pues el halógeno va a reaccionar y va a sustituir el hidrógeno alfa. Se dan cuenta que este es el hidrógeno alfa, ¿verdad? Entonces aquí sustituí el hidrógeno alfa. Se dan cuenta, aquí tengo dos, aquí solo tengo uno y sustituí el halógeno. Bueno, luego la última reacción es que el ácido alfa sustituido, el cloruro de ácido alfa halogenado, va a reaccionar con otra molécula de ácido carboxílico y me va a dar el ácido carboxílico con un halógeno alfa sustituido. Entonces este producto vamos a ver que tiene varias reacciones. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que el halógeno se puede sustituir fácilmente. Entonces por eso esta es la fuente de muchos otros productos. ¿Ok? Aquí lo que nos interesa es este que les señalé, que sería el alfa haloácido. Entonces estos alfa halogenados son intermediarios de muchos otros compuestos. Entonces digamos, la sustitución del hidrógeno alfa va a depender de la cantidad de hidrógenos alfa que tengan. Entonces, a ver, Astrid, ¿cuántos hidrógenos alfa tiene en el ácido acético? Uno. Mire, acá es uno. Bueno, entonces, como yo en este caso tengo 3 hidrógenos alfa, entonces puedo sustituir los 3. Se dan cuenta que primero es la monosustitución, de ahí la disustitución y por último la trisustitución. ¿Y eso por qué se da? Porque tengo 3 hidrógenos alfa. O sea, depende de la cantidad de hidrógenos alfa y por supuesto la cantidad del reactivo. Acá, para que se dé la trisustitución, debo agregar 3 moles de reactivo, o sea, fósforo-cloro, o debo agregar un exceso. Cualquiera de las dos condiciones me llega hasta la trisustitución. Si yo agrego solo 2 moles, me llega a la disustitución. Si yo agrego solo 1 mol, solo me llega a la monosustitución. Acá tenemos otro. A ver, Billy, ¿cuántos hidrógenos alfa tengo en el ácido propiónico? 3. Ya vio que le puse alfa. El alfa tiene 3 hidrógenos. Bueno, entonces el alfa, eso es lo que tienen que saber identificar, jóvenes, son cosas que ya vimos. Entonces quiere decir que ¿cuántos hidrógenos se me van a sustituir? Se me pueden sustituir, son 2. Agrego bromo, fósforo, 1 mol y me sustituye en hidrógeno. Otro mol, bromo en fósforo, me sustituye al otro mol, a otro hidrógeno alfa, perdón. Y de ahí ya no me puede seguir sustituyendo porque ya no hay hidrógenos alfa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, a ver, Carlos Antonio, ¿cuántos hidrógenos alfa tengo ahí? Ninguno. A ver, Carlos Manuel, no tengo ningún hidrógeno alfa. Bueno, se da cuenta que pero eso se los pregunto yo porque eso es fundamental para ver qué producto les va a dar. Entonces, este solo tiene uno. Entonces se da cuenta que solo puede haber una sustitución únicamente. Agrego el reactivo, que puede ser bromo, puede ser cloro, puede ser yodo, ¿verdad? Flúor casi no funciona. Entonces
voy a tener únicamente una monobromación. Bueno, entonces vamos a ver qué entendimos, solo que aprendimos, solo vamos a arreglar esto porque creo que no tiene. Bueno, entonces vamos a ver qué aprendimos en la presentación. Con eso terminamos los ácidos carboxílicos. Entonces, a ver, léame por favor, Carlos Manuel. Número 1, presencia de los ácidos carboxílicos. ¿En dónde están presentes? Daniel Hernández, porfa. Estructura del grupo ácido carboxílico. Ok. A ver, Diego Oscal. Clasificación. Ok. A ver, Dulce. Nomenclatura IUPAC y común. Ok. A ver, Eileen. Propiedades físicas. Ok. A ver, Elian. Preparación de los ácidos carboxílicos. A ver, Elsa. Reacciones de ácidos carboxílicos. Ok. A ver, Steven. Fran Pablo. Sustitución al carbonilo. A ver, Helen. Sustitución al carbono alfa. Ok, entonces eso fue lo único que vimos con ácidos carboxílicos. Ya vamos terminando casi el curso, jóvenes. Ahorita nos toca ya el último grupo funcional que vamos a ver de la unidad 3. Ok. Recuerda que esta semana tiene que entregar la última hoja de trabajo que se va a evaluar. Eso sería el último que queda para evaluar, jóvenes. Bueno, hay muchos que ya no entregaron nada, jóvenes. La mayoría. Bueno, entonces vamos a empezar con los derivados de ácido. Como su nombre lo indica, significa que son clasificados como derivados de los ácidos carboxílicos debido a su estructura. Así son clasificados. Y como hemos visto, pues son grupos muy presentes en todos los procesos bioquímicos de animales, plantas y todo ser viviente. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que son los derivados de ácidos carboxílicos. Bueno, entonces vamos a ver los objetivos. A ver, léame por favor, José Alejandro. Conocer a los diferentes derivados de ácidos carboxílicos. Ok. A ver, Juan José. Conocer las generalidades y en dónde se encuentran los derivados de ácidos carboxílicos. Bueno, a ver, léame Katia, por favor. A ver, Luis Diego. Propiedades físicas de los derivados de ácidos carboxílicos. Ok. A ver, léame María Álvarez. Reactividad de los derivados de ácidos carboxílicos. Ok. Omar. Preparación de los ácidos carboxílicos. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver ahorita en la primera unidad, que sería una unidad de ver las generalidades de los grupos. Entonces, acá pues hay bastantes grupos que van a estar representados. Entonces, vamos a ver primero los tipos de derivados. ¿Cuál es la estructura común en todos los derivados? Es el grupo acilo. ¿Se dan cuenta? R, carbonilo, y está unido al grupo funcional. Y a esto se le llama grupo acilo. El grupo acilo lo vimos por primera vez cuando vimos la acilación de Friedel y Kraft, ¿no? Utilizamos un cloruro de ácido y tricloruro de aluminio para acilar un aromático. Bueno, los primeros, estos ya los vimos, estamos repasando. Acá, cuando el grupo acilo está unido a un halógeno, se llama halogenuro de ácido.
Los que más comúnmente vamos a encontrar son los de cloro y los de bromo. Luego, si el acilo está unido a un OR, ¿verdad? Se va a llamar éster. Si el acilo está unido a otro acilo, se dan cuenta acá, si está unido, porque acá los dos acilos están unidos por medio de un oxígeno, ¿ya? Entonces, cuando pasa esto, dos acilos unidos por un oxígeno se llaman anhídridos. Cuando el grupo acilo está unido a un NH2, a un nitrógeno, se llama amida. Cuando está unido a un NH2, se llama amida no sustituida o amida primaria, porque solo tiene un sustituyente. Ahora, cuando el NH tiene un sustituyente, o sea que es una amina primaria, entonces si está unido al acilo, se llama amida monosustituida, ¿verdad? Pero la anterior era no sustituida, disculpen, no era monosustituida. No sustituida porque solo tiene hidrógenos. En este caso es monosustituida porque ya tiene un sustituyente y solamente le queda un hidrógeno. Esta se llama también amida secundaria. Ahora, cuando el nitrógeno no tiene hidrógenos, se llama amida disustituida o amida terciaria. La amida primaria se llama porque está unido a un carbono. Aquí se llama secundaria porque está unido al grupo acilo y está unido a otra cadena carbonada. Y de ahí tenemos, en la terciaria, va a estar unido a 3 cadenas carbonadas. El grupo que es un grupo diferente, se dan cuenta que este no tiene el grupo acilo, pero es clasificado como derivado de ácido debido a la reacción de hidrólisis que vamos a ver posteriormente. ¿Por qué? Con una reacción de hidrólisis yo puedo generar un ácido carboxílico. Y esa es la reacción que va a relacionar los nitrilos con los derivados de ácido. Entonces, también el nitrilo es considerado un derivado de ácido. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Paola Ramírez. Los derivados de ácidos también es común encontrarlos en la naturaleza. Los aromas de flores y frutos se deben en muchos casos a ésteres. Además, todos los aceites vegetales están formados por ésteres, que veremos más adelante. Entonces tenemos, muchos de los aromas de las frutas tienen que ver con ésteres. Entonces tenemos el acetato de bencilo, que sería la esencia de jazmín, que sería un perfume. Tenemos el acetato de isopentilo que hacíamos en el laboratorio cuando estábamos presencial, la esencia de banano. Tenemos el butirato de metilo, que sería la esencia de manzana. Entonces normalmente en las bebidas saborizadas lo que tienen no es una esencia de banano, no, que es acetato de isopentilo. No es esencia, no es manzana, no es extracto de manzana, no, que es esencia de manzana, que sería el butirato de metil. A ver, léame Ronald, por favor. Las amidas se encuentran presentes en muchos productos naturales también, como podría ser la cafeína, componente del café, té, chocolate y bebidas energizantes. La piperina, componente principal de la pimienta negra. Entonces acá podemos ver que la cafeína, famosa en nuestro cafecito, acá tenemos un grupo amida, se dan cuenta, de este lado y de este lado, ¿ok? En el caso de la piperina, que es el componente que le da ese sabor picante a la pimienta negra, se dan cuenta que también es una amida, ¿ok? Pero como hemos visto a través del curso, pues normalmente estos compuestos no están solamente formados por un grupo funcional. Se dan cuenta que acá tiene una amina primaria, tiene una imina, ¿verdad? Entonces realmente en este pues tiene dos éteres, tiene un aromático, tiene alquenos, tiene la amina que está ciclada de lo que es la amida. Entonces tenemos, por eso es de que a ustedes se les trata de que aprendan los diferentes grupos funcionales, especialmente en compuestos o en compuestos derivados de las plantas, pues son compuestos son bastante complejos, ¿va, joven? Ya lo hemos visto a través del curso. Bueno, a ver, léame por favor, Astrid.
antibióticos como la penicilina y los enlaces que unen a los dipéptidos, dos aminoácidos y proteínas, miles de aminoácidos, y podemos encontrarlo en la cubierta protectora de insectos y crustáceos como quitina, que es un polisacárido con enlaces amida lateral. Entonces, fíjense, pues tenemos la penicilina, acá tenemos una amida, tenemos otra amida, tenemos un ácido carboxílico, una sal de ácido carboxílico, tenemos un sulfuro, tenemos un aromático, que es la famosa penicilina, que es un antibiótico que es extraído de los hongos, ¿verdad? Y que fue, digamos, lo que salvó un montón de vidas en la Segunda Guerra Mundial. Porque la mayoría de muertos en lo que fue la Primera Guerra Mundial fue muertos heridos, ¿verdad? Que no lograban curarse de las infecciones. Entonces tenemos la glicina, que sería un aminoácido, pero cuando los aminoácidos se unen para formar dipéptidos, tripéptidos, polipéptidos y proteínas, van a formar un enlace amida. Este vamos a ver, o van a saber ustedes en bioquímica, que se llama enlace peptídico. Es como se unen los diferentes aminoácidos. Se dan cuenta que aquí la glicina se une a otra glicina, el dipéptido se llama gli-gli porque son dos moléculas de glicina, y ahora si tiene tres, pues sería tres moléculas de lo que serían los aminoácidos, que pueden ser iguales o pueden ser diferentes, ¿verdad? En las proteínas normalmente pues son diferentes aminoácidos los que forman los diferentes compuestos que se sintetizan en el cuerpo. Bueno, acá también tenemos, por ejemplo, la quitina, que es lo que forma la cubierta o la capa que tienen los insectos y los crustáceos, ¿verdad? Porque en este caso los insectos y los crustáceos tienen un exoesqueleto, ¿verdad? O sea que el exoesqueleto va a estar afuera de lo que es todo el sistema vivo del insecto o del crustáceo, ¿verdad? En cambio nosotros tenemos endoesqueleto, o sea que tenemos un esqueleto interno. Una cosa bien importante es que la quitina es un polímero natural y que se puede degradar. Entonces se dan cuenta que esto es el futuro en el cual nosotros debemos de pensar si sobrevivimos a todo lo que estamos destruyendo, crear compuestos que sean amigables con el medio ambiente. ¿Y qué significa amigable con el medio ambiente? Pues que sea posible la degradación por medio de lo que es la vida, o sea, por medio de bacterias, hongos, etc. Entonces la quitina pues es un ejemplo de un polímero biológico. ¿No sé si hay alguna duda, joven? ¿Alguna inquietud? Bueno, vamos a ver ahora el nitril. A ver, léame por favor, Mili. El nitrilo puede representarse como mandelonitrilo, que sería una fórmula de almacenar cianuro no tóxico. Algunos insectos pueden almacenarlo en sus glándulas defensivas y como se molesta o se siente amenazado, y provoca que el mandelonitrilo, como una enzima que produce una rápida disociación, produciendo una mezcla de benzaldehído y cianuro de hidrógeno tóxico. Además, algunas almendras amargas contienen amigdalina, un glucósido del mandelitrilo, lo que hace un poco atractivas como el alimento por ser altamente venenosos. Entonces, por ejemplo, el mandelonitrilo, se dan cuenta que aquí tenemos el mandelonitril. Entonces, el mandelonitrilo se puede descomponer fácilmente en benzaldehído y lo que es el cianuro. Entonces, este compuesto pues es un compuesto que algunos insectos utilizan como protector de ellos. Entonces, acá tenemos la reacción. Entonces, por medio de enzimas, ustedes generan un mol de aldehído más ácido
más ácido cianhídrico. Entonces, eso es lo que el ácido cianhídrico, como es un veneno bastante fuerte, entonces es lo que causa la muerte del predador de lo que es el insecto. Y la amigdalina igual, lo que va a reaccionar no es el carbohidrato, no que la punta donde está el nitril. Entonces fíjense pues, acá tienen esto se va a hidrolizar, va a formar el mandolón nitrilo, y esto se descompone por medio enzimático o por medio ácido, se descompone en el estómago de los animales que consuman estos frutos, y va a causar un envenenamiento, y por lo cual los animales no van a poder comer esto. Fíjense pues, esta amigdalina está presente mucho en lo que son los frutos secos. Fíjense ustedes, ahí está presente. O sea que estas plantas que producen esto están presentes en un clima tropical, ¿verdad? En donde se produce todo esto de los frutos secos, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, entonces la planta está protegiendo a que se consuman, en este caso se dan cuenta que son las aves, que se coman los frutos y que no permitan lo que es la reproducción de la misma planta. Y fíjense ustedes que la evolución a nivel de especies, en este caso los loros, porque las pepitas de lo que son las almendras y todo ese tipo de frutas es bastante fuerte, son bastante duras. Entonces los que consumen este tipo de pepitas o de frutos son los loros, ¿verdad? O las guacamayas. Entonces fíjense ustedes que qué curioso que pues lo que hacen estos animales para que no les cause un daño a su organismo a través de la evolución es que lo que hacen es que comen arcilla en los ríos, y esta arcilla lo que va a hacer es que va a absorber el cianuro que se forma a través de la descomposición de la amigdalina, y entonces no les causan ningún daño a lo que son los pericos, los loros, las guacamayas, los tucanes, ¿verdad? Que son los consumidores de estas frutas. Por eso nosotros tampoco es recomendable comer muchos frutos secos, ¿verdad? Porque puede tener algún efecto. Si ustedes se dan cuenta, el famoso pastel de almendras tiene un olor característico, ¿verdad? Que se llaman almendras amargas. Ese olor característico es un poco el olor del ácido cianhídrico, imagínense ustedes, pero en pequeñas cantidades. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Bueno, entonces vamos a seguir con los derivados de ácido. Y ahora, como les fue ahorita, no hubieron tantos retenes. Y ¿cómo les fue a ustedes en general el día de hoy, joven? ¿Sí pudieron movilizarse bien? Hoy estaba libre. Sí, va usted. Sí, es que miren, lo que pasa es de que está bien los bloqueos, pero deberían de pasar. Todo lo que es gasolina, todo lo que es alimentos, deberían de dejar pasar cierta cantidad, pues porque digamos aquí en Guatemala afortunadamente no hemos sufrido lo que es desabastecimiento de gasolina, pero en los pueblos sí ha habido problema con eso. Entonces realmente los que estamos sufriendo más es el pueblo, ¿verdad? Y tampoco es eso. Entonces tenemos que accionar de una forma inteligente para no afectar a la mayoría del pueblo, pues porque esos desgraciados que están ahí que no quieren salir, pues esos les viene el norte todas estas cuestiones, ¿no, jóvenes? Esos son unos corruptos. Entonces tenemos que tener la inteligencia para poder actuar de una forma que no afecte tanto al pueblo. Entonces vamos a ver que el ácido carboxílico lo puedo transformar a un cloruro de ácido, también lo puedo transformar en un anhídrido, lo puedo transformar en un éster y lo puedo transformar en una amida.
Y de aquí nosotros hemos, o sea, sean clasificados como derivados de ácido. Se da cuenta que aquí no está el nitrilo, ¿verdad? Porque el nitrilo, pues ya es, como les dije, únicamente va a tener correlación cuando el nitrilo se hidrolice y lo que genere es un ácido carboxílico. Entonces, cuando genera el ácido carboxílico, yo puedo transformar ese ácido carboxílico en cualquier derivado de ácido, y por eso es que se clasifica como derivado de ácido. Bueno, vamos a ver la nomenclatura de derivados de ácido. Les voy a subir un documento en Classroom en donde está la nomenclatura. Es un documento de 6 páginas en donde está resumida lo que es la nomenclatura de derivados de ácido. ¿Ok? Van a ver que está la nomenclatura de haluros o halogénuros de ácido, está la nomenclatura de ésteres, está la nomenclatura de anhídridos de ácido, está la nomenclatura de amidas y está la nomenclatura de nitrilos. A mí se me olvidó y no se lo subí, pero se los voy a subir ahorita en la tarde noche. Bueno, entonces vamos a ver las propiedades físicas de lo que son los derivados de ácido. Entonces, para ver las propiedades físicas de los derivados de ácido, usted ya tiene que tener claro que tenemos que analizar la estructura de cada grupo funcional. Ya, entonces, a ver, léame por favor, Carlos Antonio. Todos los derivados de ácido tienen propiedades físicas parecidas a los carbonilos, con excepción de las amidas que pueden formar puentes de hidrógeno. Ok, entonces, ¿qué amida sería? Sería amida primaria o no sustituida y amida secundaria o monosustituida. Porque la amida terciaria ya no tiene puentes de hidrógeno. Entonces, según como vimos, la estructura de los derivados de ácido, pues lo que tienen es el grupo acil, ¿verdad? Entonces, por eso, el grupo acilo, ¿qué es lo que tiene? Pues el grupo acilo lo que tiene es un carbonilo, ¿verdad? Que puede ser X, puede ser OR, puede ser entonces podemos ver que es sencillo ver por qué, cómo se comportan estos compuestos, ¿va, jóvenes? Entonces, miremos. En el caso de los haluros, se dan cuenta que tiene el grupo carbonilo, tiene un halógeno que no puede formar puente de hidrógeno. En el caso de los ésteres, igual, tiene el carbonilo pero no puede formar puente de hidrógeno, o sea, se va a parecer a los carbonilos. También el anhídrido tampoco puede formar puente de hidrógeno y tiene 2 carbonilos. Luego acá ya empezamos con las amidas, se dan cuenta que esta sería primaria o no sustituida, tiene 2 puentes de hidrógeno, la secundaria tiene un tiene un hidrógeno y la terciaria no tiene hidrógeno. Entonces todas estas van a tener propiedades físicas parecidas a lo que es el carbonilo. Y luego esta, pues tenemos la primaria y la secundaria que tienen hidrógenos unidos al nitrógeno, van a ser propiedades altas. Van a ser propiedades más altas porque tienen puente de hidrógeno. Una cosa importante es de que en este caso casi todas van a ser muy poco solubles en lo que es el agua. Entonces, por ejemplo, el haluro y el anhídrido son insolubles en agua, el éter también, y las amidas pues van a ser más solubles, la primaria y secundaria, porque forman puente de hidrógeno,
y la tercera sería insoluble. Entonces así es más o menos como se comportan los derivados de ácido. Y el nitrilo, que esa parte pues este sería insoluble en agua, ¿verdad? Porque no tiene hidrógenos tampoco, no forma puente de hidrógeno, por lo cual sus propiedades físicas van a ser parecidas al carbonilo. Entonces se dan cuenta que las amidas no sustituidas pues van a formar más puentes de hidrógeno que las amidas que estén monosustituidas. O sea que las primarias van a tener un poquito más alto las propiedades físicas que las secundarias, debido a que tienen mayor posibilidad de formar puentes de hidrógeno. Bueno, a ver, léame por favor, Carlos Manuel. La solubilidad límite en agua es de 3 a 5, pero un poco mayor las amidas. Porque forman puentes de hidrógeno, pero son las amidas primaria y secundaria. A ver, léame, Daniel, por favor. Son solubles en disolventes orgánicos polares. Ok. Los disolventes deben ser orgánicos polares, porque los compuestos son polares. A ver, léame, Diego Oscar, por favor. Ésteres tienen olor agradables. Ok, a frutas o a perfume. A ver, léame, Dulce. Cloruros de ácido, olores fuertes e irritantes. Bueno, voy a ver cómo está porque ya se pasó el tiempo de la asistencia. Lo voy a acercar. Bueno, a ver cuántos vinieron. Cada vez son menos jóvenes. Y las tareas realmente varios ya no han entregado nada del principio, jóvenes. Después son 6 puntos que van a estar llorando. 24 vinieron. Porque en casi todos los cursos de química cada punto es valioso. Bueno, entonces, a ver, léame, Eileen, por favor. Amidas tienen olor pescado en descomposición. Ok, ahí vamos a poner esto. Olores agradables, olor a pescado. Bueno, a ver, léame. Léame, Elian, por favor. Anhídridos tienen olores fuertes similares a los ácidos que lo originan. Ok, por ejemplo, un anhídrido acético va a oler a ácido acético, un anhídrido fórmico va a oler a anhídrido fórmico, un anhídrido propiónico va a oler a un ácido propiónico. ¿Por qué? Porque muchas veces en el anhídrido se va a formar el ácido, ¿verdad? Entonces por eso eso es lo que va a pasar. Bueno, vamos a ver reacciones con derivados de ácido y carbonilos. Entonces, ahora acá, se dan cuenta, vamos a ver esta reacción que diferencia a los carbonilos, que son aldehídos y cetonas, es la más importante de los derivados de ácido. Entonces, miren, pues, cuando yo tengo un derivado de ácido, tengo un grupo Y, que eso es lo que tengo acá. ¿Verdad? Pues este grupo Y puede ser halógeno, puede ser metóxido, bueno, lo que sea. Estos grupos sí son mejores grupos salientes que el aldehído o la cadena carbonada. Entonces fíjense pues, las reacciones de sustitución al acilo no las sufren los carbonilos porque los grupos salientes son malos. En cambio, los derivados de ácido sí sufren esa reacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los grupos se pueden interconvertir. Por supuesto, vamos a ver posteriormente que hay unos grupos que son más fáciles que salga que otros, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Pues vamos a ver la reactividad de los derivados de ácido, vamos a ver los factores estéricos. Entonces, a ver, Elsa, en la imagen que tiene ahí, ¿cuál sería el derivado de ácido más reactivo? Elsa.
¿El primero o el cuarto? ¿O el segundo o el tercero? ¿Cuál sería el más reactivo? El cuarto. El cuarto. ¿Y qué diferencia mira usted entre el primero y el cuarto? Que tiene más hidrógeno. Ok, entonces se dan cuenta que este tiene más hidrógenos, lo que significa de que es más fácil que reaccione cuando tiene grupos R. ¿Se acuerdan de que eso le llamamos impedimento esférico o impedimento de tamaño? O sea que cuando tiene muchos sustituyentes de cadenas carbonadas al carbono alfa, me va a hacer que el derivado de ácido sea menos reactivo. En cambio, entre más hidrógenos tenga el carbono alfa, va a ser muchísimo más reactivo. Entonces es un factor estérico debido al tamaño de los sustituyentes del grupo alfa. Bueno, ahora vamos a ver factores electrónicos. A ver, Steven, ¿cuál de los derivados de ácido es más reactivo? El cuarto. ¿Cómo? Ahí tiene nombre, ¿cómo se llama? Cloruro de ácido. Efectivamente, el cloruro de ácido es el más reactivo. Y a ver, Fran Pablo, ¿cuál sería el menos reactivo? La amida. La amida. Bueno, entonces se dan cuenta de que los grupos, los diferentes derivados de ácido tienen diferente reactividad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cloruro de ácido es el más reactivo, de ahí sigue el anhídrido, de ahí sigue el éster, y por último el menos reactivo es la amida. O sea que quiere decir que el grupo saliente más difícil que salga es el NH2 y el más fácil que salga es el halógeno. Ahí está la diferencia, el grupo saliente. Ahora vamos a ver un diagrama de energía, vamos a comparar. Miren, estos diagramas de energía es muy importante. Entonces miren, pues ahora a ver, Fran Pablo, ¿cuál sería de los derivados de ácido el menos estable o más reactivo, ¿verdad? El cloruro de ácido. El cloruro de ácido porque está más alto, ¿se dan cuenta? Y ahora, Fran Pablo, ¿cuál sería el más estable? La amida. La amida. Bueno, entonces miren acá, este diagrama es fundamental que lo entendamos. Entonces, ¿cuál es más fácil transformarlo en otro? A ver, Helen, ¿cuál sería más fácil transformarlo en otro? ¿El cloruro de ácido o la amida? En otro derivado de ácido. El cloruro. El cloruro porque tiene más energía. Se dan cuenta que el cloruro lo puedo transformar en anhídrido, lo puedo transformar en éster o lo puedo transformar en amida y la reacción sería exotérmica porque los compuestos son más estables. Entonces quiere decir de que la reacción sería espontánea, ¿ok? Ahora, ¿cuál sería, José Alejandro, el derivado de ácido que puedo transformar con mayor dificultad? La amida. La amida, porque en este caso es el compuesto más estable. Entonces, ¿qué quiere decir? Todas las transformaciones me va a generar un producto más inestable que la amida. Entonces quiere decir de que todas las reacciones van a ser endotérmicas, ¿verdad? Y eso significa de que van a ser no espontáneas. ¿Se dan cuenta? Es importantísimo saber eso. O sea que quiere decir en conclusión que todos los cloruros de ácido los puedo transformar fácilmente en cualquier derivado de ácido. Y todas las amidas las puedo transformar muy difícilmente en los demás. Ahora, otra cosa importante que entiendan. A ver, Juan José, ¿a quién será más fácil que transforme la amida? ¿A un éster, a un anhídrido o a un cloruro de ácido? A ver. ¿Y a un cloruro? No. Fíjese pues, para transformar el cloruro usted necesita más energía. ¿Para quién necesita menos energía para transformarlo? De amida. ¿Ah? Las amidas. Pero ¿a quién es el que puede usted transformar fácilmente?
¿A qué otro derivado de ácido? No le entiendo ahí. Mire pues, para transformar la amida a derivado de ácido, mire, esta sería la energía que tiene que utilizar. Para anhídrido sería esta energía. Y para este sería esta energía. ¿Cuál es el que necesita menos energía para transformarlo, Juan José? En este caso, los éster. O sea que yo puedo transformar más fácilmente una amida a un éster porque la energía que necesita es menor. Y al que puedo transformar más difícilmente sería el cloruro de ácido porque la diferencia de energía es mayor. ¿Ya? Bueno, a ver, Katia, el cloruro de ácido, ¿a quién será más fácil que transforme? ¿A un anhídrido, a un éster o a una amida? A un anhídrido. ¿A un qué? A un anhídrido. No. Fíjense pues, las reacciones espontáneas lo que quieren es transformar al más estable. ¿Y cuál es el más estable, Katia? ¿El anhídrido, el éster o la amida? ¿Ah? Entonces es más fácil transformar un cloruro de ácido a una amida porque la diferencia en estabilidad es mayor. Acuérdense que a mayor diferencia de estabilidad quiere decir de que va a ser más espontáneo porque está generando un producto más estable. Bueno, vamos a ver la preparación de derivados de ácido. Bueno, vamos a ver. Entonces miren pues, yo puedo transformar el ácido, como habíamos visto, a un cloruro de ácido. Lo puedo transformar a un anhídrido, lo puedo transformar a un éster y lo puedo transformar a una amida. Entonces, a nivel biológico ustedes pueden imaginarse la capacidad que tiene un ácido carboxílico en transformarse en cualquier otro reactivo, ¿verdad? Entonces aquí está la importancia de lo que son los derivados de ácido, porque los podemos interconvertir. Bueno, aquí voy a convertir el ácido, que sería el papá de los derivados de ácido, en los diferentes derivados de ácido. Vamos a ver primero la conversión de ácidos carboxílicos a cloruros de ácido. Miremos pues. A ver, léame por favor, Luis Diego. Se utiliza con cloruro de tionilo, SOCl2, y pentacloruro de fósforo, PCl5. Ok, entonces estos son los dos reactivos que utilizo para transformar un ácido carboxílico en un halogenuro de ácido. Entonces, por ejemplo, yo tengo el ácido carboxílico acá, le agrego cloruro de tionilo, que sería SOCl2, en cloroformo como disolvente, y obtengo la transformación en cloruro de ácido. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo acá? Estoy generando el derivado de ácido más reactivo. O sea que esto lo puedo transformar después en cualquier derivado de ácido fácilmente. Ojo con eso. Puedo utilizar también pentacloruro de fósforo calor y también voy a transformar el ácido carboxílico a un cloruro de ácido. Los rendimientos son bastante buenos. Ahora, con estos dos reactivos tengo el problema que son clasificados como arma química. Entonces, por ejemplo, aquí en Guatemala, para poder conseguir estos reactivos, tengo que pedir permiso para importarlos al Ministerio de la Defensa, ¿verdad? Porque con esto puedo yo generar armas químicas, ¿verdad? Porque son reactivos bastante potentes. Entonces, estos serían los dos que puedo utilizar para poder producir los halogenuros, ¿ok? Y es bastante fácil y bastante sencillo y bastante el rendimiento de los cloruros de ácido. No sé si hay alguna pregunta, Juan. ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos a ver la conversión de ácidos carboxílicos a anhídridos de ácido. Bueno, con estos compuestos vamos a descubrir que uno de los compuestos que es más utilizado es el siguiente, el anhídrido acético. El anhídrido acético es un compuesto muy utilizado en la industria química para el proceso de acetilar, ¿verdad? Para eso se utiliza acetilar, ya sea ésteres o ya sea aminas. Vamos a ver que uno de las acetilaciones más famoso es la famosa aspirina, ¿verdad? Entonces,
tenemos acá que podemos sintetizar el anhídrido acético a través de ácido acético, fosfato de aluminio 700 grados, obtenemos la acetena como un intermediario, más agua y ácido acético, obtenemos el anhídrido acético. Por supuesto, esas cosas tienen que sabérselo de memoria. Luego, sabemos de que por qué se llama acetena, porque la acetena se produjo por primera vez a través de la acetona, y por eso es que le pusieron cetena, porque sería una acetona con otro alqueno. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Ahí nos vamos a quedar. Y pues nos vemos el día de mañana, chicos. Que tengan una feliz tarde. Y nos vemos mañana. Ahí se acuerdan que se adelantó el examen corto el jueves a las 8. Entonces que tengan una feliz tarde. El gusto de verlos, se cuidan y nos vemos mañana, chicos. Feliz tarde. Feliz tarde, Lee. Gracias, Lick. Feliz tarde. Buenas tardes, chicos. Se Feliz cuidan. tarde. Se cuidan, mis chicos.